Bienvenidos a este seminario web para trabajadores del Distrito de Columbia. Espero compartir información con ustedes sobre los beneficios del permiso familiar gratuito de DC cuando se tiene una afección de salud grave. El proyecto de justicia de First Shift o primer turno empodera a los trabajadores para reivindicar sus derechos laborales. First Shift ofrece asesoramiento y apoyo jurídico gratuitos a las trabajadoras en relación con el embarazo, la enfermedad y el cuidado de otras personas, desde consultas únicas hasta representación completa. También apoyamos a los proveedores médicos con consultas y formación gratuitas. La presentación de hoy es informativa y no es consejo legal. Le recomendamos que contacte a First Shift por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario en línea para obtener ayuda legal, ya que cada situación es diferente. Con esta presentación aprenderá qué son los beneficios por permiso familiar retribuido, cuándo puedes recibirlos y cómo puedes solicitarlos. En primer lugar, sus derechos laborales dependen de dónde trabaja, no de dónde vives o dónde recibes tratamiento médico. Esta presentación se refiere a los derechos de las personas que trabajan en el Distrito de Columbia. Las personas que trabajan en DC tienen derechos bajo la ley de DC, aunque vivan o reciban atención médica en Maryland o Virginia. La gente falta al trabajo, ya sea porque está enferma, porque se lesionó en un accidente o porque tiene cita médica. Cuando alguien falta al trabajo, al menos dos cosas son de importancia crucial. En primer lugar, como trabajador, necesita una excedencia con protección del empleo. Esto significa que cuando se siente mejor puede volver al trabajo y seguir trabajando. Las leyes que protegen la excedencia con protección del empleo garantizan que no se despida por faltar al trabajo. Segundo, como trabajador, necesita beneficios monetarios. Esto significa que necesita algún tipo de dinero o ingreso para pagar sus facturas. Las leyes y políticas laborales que prevén beneficios garantizan que tenga algún tipo de ingreso mientras falte al trabajo. Esta presentación asume que usted ya ha recibido permiso de su empleador para tomar una excedencia con protección del empleo. Llama a un abogado de First Shift para una consulta gratuita y consulte nuestra página de recursos para obtener más información sobre la excedencia con protección del empleo. Existen varios beneficios monetarios para reemplazar su salario cuando falta al trabajo. Los beneficios de permiso familiar retribuido que son pagados por el gobierno de DC son el tema central de esta presentación. Pueden combinarse con otros beneficios que puede ofrecerle su empleador. Por ejemplo, puede solicitar el permiso familiar retribuido, aunque esté solicitando beneficios por incapacidad a corto plazo o tiempo libre remunerado. Los empleadores están obligados a darle un determinado número de días de baja médica y por enfermedad pagados dependiendo del número de empleados que trabajen en la compañía. Los empleadores también pueden elegir ofrecer más tiempo libre remunerado a través de políticas como la baja médica, el tiempo de vacaciones y el tiempo libre remunerado, llamado PTO por sus siglas en inglés. Si tiene previsto ausentarse durante varias semanas o más por una afección persistente, algunos trabajadores también pueden acceder a los beneficios por incapacidad a corto plazo. Solo sustituyen una parte de su salario, normalmente en torno al 60%, y pueden tener varios periodos de espera o criterios de exclusión.
Desde tiene una ley que obliga a los empleadores a ofrecer baja médica retribuida, pero es extraordinariamente limitada. Los trabajadores pueden tomar una baja médica retribuida para recuperarse de una enfermedad o acudir a cita médica. La ley requiere que los empleadores ofrezcan de 3 a 7 días pagados por enfermedad al año, dependiendo del tamaño de la empresa. Tu puesto de trabajo está protegido cuando toma una baja médica retribuida, lo que significa que tu empresa no puede despedirle por faltar al trabajo. Debe avisar a su empleador con 10 días de anticipación o lo antes posible en situaciones imprevistas. Para los trabajadores con afecciones médicas graves, estos días suelen agotarse rápidamente. Los beneficios por permiso familiar retribuido del DC son pagos monetarios del gobierno que puedes recibir mientras falte a trabajo para sustituir las retribuciones que habría recibido si estuviera trabajando. Estos beneficios solo reemplazan su salario, no proporcionan protección del empleo. Es importante que se asegure de que tiene derechos legales a la protección del empleo, como bajo el federal o ley de baja médica familiar en Distrito de Columbia. En inglés se llama DC Family Medical Leave Act. Contacta a un abogado de First Shift para contestar preguntas sobre la protección del empleo. Los beneficios por permiso familiar retribuido están pensados para cuando se tiene una enfermedad o lesión grave o severa. Por ejemplo, si tiene cáncer o necesita una operación quirúrgica, lo más apropiado son los beneficios por permiso familiar retribuido. Para una enfermedad menor como un resfriado o una amigdalitis, es posible que tenga derecho a días de baja por enfermedad remunerados por su empleador. Llama a First Shift para obtener más información. El gobierno de DC tiene una definición amplia de lo que es una afección médica grave. Aquí tiene algunos ejemplos. Cualquier enfermedad que le haya hecho pasar uno o más días en el hospital o en un centro de tratamiento. Por ejemplo, por una infección o una lesión severa. Enfermedades o lesiones por las que no puede ir a trabajar durante más de 3 días o que requieren atención médica continuada, como una fractura ósea o una enfermedad con una larga recuperación. Cualquier afección que requiere cirugía o tratamiento de un proveedor médico, como quimioterapia o cirugía reparadora. Afecciones crónicas que requieren atención médica y a veces le impiden trabajar, como un brote de diabetes o depresión. Y embarazo. Para preguntas sobre el embarazo y los beneficios del permiso familiar retribuido, consulte la página de recursos de First Shift o contacte con nosotros para una consulta gratuita. Si sufre una afección médica grave, existen diversas situaciones en las que puede recibir estos beneficios. Por ejemplo, cuando falta al trabajo para recuperarse de una enfermedad o lesión, para recibir tratamientos continuados de su lesión o enfermedad, para asistir a citas periódicos o sesiones de asesoramiento relacionados con su enfermedad, o para asistir a citas terapéuticas. Es importante recordar que no puede recibir beneficios por permisos familiares retribuidos si falta trabajo para acudir a citas médicas periódicas o preventivas, como las visitas anuales de bienestar o las limpiezas dentales. Puedes recibir beneficios si estas citas están relacionadas con su estado de salud subyacente. Es
Es posible que pueda disfrutar de días de baja por enfermedad retribuidos para acudir a citas rutinarias o preventivas. Para solicitar los beneficios de permiso familiar retribuido, su proveedor médico debe rellenar un formulario de certificación médica. Un proveedor médico de cualquier proveedor de atención médica autorizado que le atienda. A veces puede ser difícil ponerse en contacto con su proveedor médico o pueden tardar mucho en rellenar el formulario, así que solicítalo lo antes posible. En caso de enfermedades o lesiones imprevistas, pida a su médico que rellene el formulario lo antes posible. Sus beneficios podrían ser demorados o rechazados si espera demasiado para solicitarlo. En el caso de las enfermedades crónicas, hable con su médico sobre la posibilidad de rellenar un formulario periódicamente si tiene brotes regulares o solicite beneficios de forma intermitente. Es probable que necesita documentación adicional para garantizar que su empleador le mantiene su trabajo. Estos son algunos consejos útiles para solicitar los beneficios por permiso familiar retribuido del DC. Avisa al empleador con 10 días antes de faltar al trabajo o lo antes posible. Necesitará que su proveedor médico rellene los formularios. Estos formularios serán distintos de los que necesita para una excedencia con protección del empleo. Su empleador debe informarle sobre los beneficios del permiso familiar retribuido, pero es el gobierno de DC que decide si recibirá beneficios y de qué cantidad. Puede combinar los beneficios del gobierno de DC y de su empleador. Solicite a la oficina de permiso familiar pagado del DC después de tener un motivo para faltar al trabajo y antes de tomar la baja. Si ya está de baja, solicítela lo antes posible porque no puede obtener beneficios por una baja tomada más de 30 días antes de su solicitud. Es posible que pueda tomar excedencias con protección del empleo por horas, como para acudir a cita médica, pero solo puede percibir los beneficios del permiso familiar retribuido por días. Para más detalles, consulte la página de recursos de First Shift con información sobre cómo solicitar beneficios. Recibirá los beneficios entre 1 y 4 semanas después de faltar al trabajo y solicitar los beneficios. Los beneficios por permiso familiar retribuido pueden reemplazar hasta el 90% de su sueldo. Es posible que reciba menos del 90% de su salario porque existe un tope máximo para los beneficios que cambia anualmente. El calendario de pagos de los beneficios por permiso familiar retribuido es bisemanal. Este horario puede ser diferente o estar retrasado en comparación con su salario habitual. Puede optar por recibir estos beneficios mediante depósito directo en su cuenta bancaria o a través de una tarjeta de débito prepagada. Cada situación es diferente. Estas son algunas de las preguntas que un empleado de First Shift podría preguntarle para determinar si tiene derecho a los beneficios de permiso familiar retribuida del DC y cuánto recibirá. ¿Cuál es la razón general por la que falta al trabajo? ¿Cuánto tiempo cree que faltará al trabajo? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en DC? ¿Cuántas horas por semana trabaja en DC? ¿Desde cuándo recibe su salario actual? ¿Ha recibido anteriormente beneficios por permiso familiar retribuido? Un abogado de First Shift también puede ayudarle a determinar si tiene derecho a una excedencia con protección del empleo.
Tanto la excedencia con protección del empleo como beneficios monetarios son fundamentales, pero es muy posible que las leyes le proporcionen una o no la otra. Aunque tu empleador te guarde al trabajo, eso no sirve de nada si no puede pagar sus facturas sin un sueldo. Y si recibe beneficio del gobierno de DC cuando falta al trabajo, eso no ayuda si lo despide mientras no trabaja. Cada situación es diferente. Contacta con el proyecto de justicia First Shift para hablar con un abogado sobre su situación. Muchas gracias por informarse sobre los beneficios del permiso familiar retribuido cuando se tiene una afección de salud grave. Esperamos que esta información le sea útil si trabaja en DC. Si tiene alguna pregunta o desea asesoramiento jurídico de First Shift sobre su situación específica, por favor, contáctenos. Envíe un correo electrónico a intakefirstShift.org, llame a nuestra línea de admisión o rellene nuestro formulario de admisión web. Gracias. Para más información, consulte nuestros otros seminarios web.